Buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva en esta jornada mundialista. Justamente vamos a comenzar viendo los resultados que se dieron el día de ayer en Rusia 2018. Arabia Saudita derrota 2-1 a Egipto en un partido donde estaban ya disputando dos equipos que estaban eliminados al momento de arrancar el encuentro. Uruguay le gana 3-0 a Rusia y se queda con el primer lugar de ese grupo, por lo tanto enfrentará a Portugal en la siguiente fase, mientras que Rusia enfrentará a España. Irán 1-1 frente a Portugal, estuvieron cerca los iraníes de eliminar a Portugal, y España empata a 2 goles frente a Marruecos. La padecieron España y Portugal, los favoritos de este grupo, terminan calificando como se esperaba, pero con muchos tropiezos, mucho trabajo que les costó precisamente calificar a estas escuadras. Y justamente de eso estuvieron hablando el día de ayer las redes sociales del Mundial, como todos los días, fue tema precisamente hablando de esta actuación tanto de España como de Portugal, que insisto se las vio negras frente a Marruecos y frente a Irán, con el drama del VAR, por ejemplo, que se tuvo que aplicar. Cristiano Ronaldo falló un penalti y con eso estuvieron muy activas las redes sociales. ¿Y qué hay para el día de hoy? Otra vez doble jornada doble. ¿Por qué? Porque a las 9 de la mañana hay dos encuentros, los estamos viendo en pantalla. Australia frente a Perú y Dinamarca frente a Francia. Mientras que a la 1 de la tarde Argentina se juega la vida en el torneo enfrentando a Nigeria y Croacia se enfrenta a Islandia a la misma hora. Así las cosas para el día de hoy. 4 partidos, ya comienza la segunda mitad, digamos la segunda parte de la Copa del Mundo. Y la selección nacional mexicana viajó ayer de Rostov precisamente a Ekaterimburgo, donde enfrentarán el día de mañana a Suecia en punto de las 9 de la mañana. Estamos viendo imágenes del equipo precisamente tomando el avión que los llevó a esta ciudad, que ya forma parte del territorio asiático. Recordemos que Rusia tiene una parte del país, está ubicada en el continente asiático y otra en Europa. Esta ciudad está precisamente en el continente asiático, es un trayecto muy largo el que tuvieron que recorrer. Por la mañana entrenaron todavía en Rostov estos hombres, con la duda de si Juan Carlos Osorio utilizará a Héctor Herrera y Héctor Moreno precisamente para el partido frente a Suecia, debido a que cuenta con amonestación. Una segunda amonestación les daría un partido de suspensión, pensando en que el equipo pueda calificar a la ronda de octavos de final. Y justamente de esto habló Guillermo Cantú, el secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol, de las posibilidades de México para acceder a la siguiente ronda. Pues mira, en realidad del plan original no cambia mucho, es otra vez una gran oportunidad para seguir creciendo. Las circunstancias después de los dos primeros partidos se vuelve a presentar el punto en que se convierte este partido en el partido más importante del Mundial para nosotros. Entonces, en realidad no cambia mucho del plan original. Bueno, y a pesar de que el nervio está a flor de piel en todo el país, porque no se sabe si a pesar de los 6 puntos que haya sumado la selección mexicana va a poder calificar o se regresarán a casa el día de mañana, pues la verdad es que el ánimo en el grupo está intacto, están muy optimistas, y una prueba de ello es precisamente Juan Carlos Osorio, el técnico. Ayer fue visitado el campamento mexicano por el cantante Cristian Nodal, que ha hecho Adiós Amor, una de sus canciones, un himno de cualquier borrachera en este país, y bueno, los visitó y así cantó con Juan Carlos Osorio. Ahí está precisamente el técnico de la selección nacional cantando con Cristian Nodal. También después fueron con Guillermo Ochoa, que no le puso tantas ganitas. De esas facetas ocultas de Juan Carlos Osorio, es, como buen colombiano, un excelente bailarín de cumbia y de salsa. Si lo ponen en YouTube se van a encontrar videos de él bailando. Es excelente bailarín de ritmos tropicales, y bueno, también ya vemos que le hace muy bien a la cantada el técnico de la selección nacional. Y justamente mañana a sacar el abaco, la bolsita de frijol, todo lo que usted quiera para hacer cuentas. ¿Qué tiene que hacer México para calificar a los octavos de final? Vamos a verlo. En un hecho que podría ser histórico, la selección nacional podría quedar eliminada con 6 puntos ganados del Mundial de Rusia 2018. Algo inaudito en la historia de este certamen. ¿Cuáles son los escenarios del Tri dependiendo de sus resultados ante Suecia? Veamos.
Si México vence a Suecia, calificará como líder del grupo sin importar lo que pase en el duelo entre Alemania y Corea del Sur. Si México empata con Suecia, avanza a octavos de final como líder, pase lo que pase entre Alemania y Corea del Sur. Si México pierde con Suecia por marcador 1-0 y Alemania vence por mismo marcador a Corea, el Tri se despide del Mundial, pues aunque los tres tendrían +1 en la diferencia de goles, el criterio de desempate sería el total de dianas conseguidas en duelos entre estos combinados, sin contar a los asiáticos. México tiene 1 y Alemania y Suecia tendrían 2. También sería eliminado si cae por 2 o más goles y no logra convertirle a los suecos. Esto combinado por un triunfo alemán ante Corea. Vianney Zárate, 21 Noticias. Que se dejen de problemas porque ganando o empatando el partido están en la siguiente ronda, en un grupo que hasta Corea, que no tiene puntos, puede calificar si se da una combinación de resultados. También ya se dio a conocer quién será el árbitro para el partido de México frente a Suecia. Tocó un argentino. El árbitro argentino Néstor Pitana será el encargado de dirigir el choque entre México y Suecia el miércoles por el cierre del Grupo F del Mundial, informó la FIFA. Pitana, de 43 años, controlará su segundo partido en esta Copa del Mundo, tras dirigir el choque inaugural del torneo en el que Rusia goleó 5-0 a Arabia Saudita. La FIFA informó que Pitana será acompañado en las bandas por sus compatriotas Hernán Maidana y Juan Pablo Velati. México lidera el Grupo F con 6 unidades, seguido por Alemania y Suecia con 3 cada uno. Con un empate, el Tri estará en octavos de final. Suecia puede clasificar con una victoria sobre México si Alemania pierde puntos ante Corea del Sur. Vianney Zárate, 21 Noticias. Bueno, y con temas que tienen que ver también con seleccionados nacionales, pero femeniles, Pamela Tajonar, portero de la selección mayor femenil, es nueva jugadora del Barcelona de España. La portera mexicana Pamela Tajonar fue anunciada como nueva jugadora del Barcelona femenil tras permanecer 4 temporadas defendiendo el arco del Sevilla. Tajonar, de 33 años de edad, es considerada pionera del impulso del fútbol femenil en México, donde inició su carrera en las filas de la Alianza de Querétaro para posteriormente jugar en el Puebla. Pamela tuvo su primera oportunidad de jugar fuera del país en la Liga Norteamericana, donde jugó en el Buffalo Flash y en el FS Indiana, antes de ser contratada por el Málaga de España en el 2011. Su buena temporada en el club de la Costa del Sol llamó el interés de un club de referencia, como es el Rosengard sueco, con el que consiguió 2 ligas de campeones. En el 2013, Tajonar regresó a la National Women's Soccer League para jugar durante el periodo estival en el Western New York Flash, y después firmó por el Jevons Le Planes. Del conjunto catalán dio el salto al Sevilla, donde jugó las últimas 4 temporadas. Vianney Zárate, 21 Noticias. Pues felicidades para Pamela, bien merecida, una trayectoria larguísima la que tiene esta, que es también estandarte de la selección mexicana femenil y una, por cierto, de las pioneras impulsoras del fútbol femenil en nuestro país. Y bueno, ya para despedirme, que se relajen todos en el Mundial, nosotros estamos muy nerviosos. Sí, yo digo que sí, que le copien, hay mucho estrés. Yo digo que le copien incluso el sistema de entrenamientos a los de Senegal, que están robándose el corazón del mundo, con su técnico que es un locazo, si sé que es un exjugador con unas señas rarísimas y demás, y también con sus maneras de entrenar. Pues digo que se relajen todos, ojalá sí entrenen los mexicanos el día de hoy. Vamos a ver cómo entrena Senegal. Pues igual no, Ricardo, pero con payaso de rodeo, ¿no? Así que lo pongan acá. Aunque lo digas de broma, hay muchos equipos en el fútbol mexicano, varoniles y también de la liga femenil,
que los preparadores físicos apuestan por payaso de rodeo, tal cual, sí. porque la Pero coordinación, el trabajo en equipo por también. la coordinación, parecería chiste, pero es real. Sí. Utilizan la canción de payaso de rodeo para la coordinación y le van subiendo la velocidad precisamente para la coordinación. Muchos equipos lo utilizan. Y acá los de Senegal, pues me parece una manera de relajarse. No, pero además se ven felices, se ven felices, se ven felices. ¿No han visto Muy que en la contentos. mañana sí bailamos, camarógrafos todos, antes de Sí, empezar el claro, noticiero? y ponemos en media Manolito como Yo no he botarle- llegado a tiempo. Botarle al doctor Simi en medio Manolito así, todos bailando alrededor. Es la información deportiva, gracias. Gracias, Ricardo.